El sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central, que es la parte verde que observamos, compuesta por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico. Hoy vamos a estar hablando acerca del sistema nervioso periférico. Lo podemos observar desde una vista anterior, desde el lateral izquierda y posterior. El sistema nervioso periférico incluye nervios espinales, nervios craneales y ganglios asociados. Nuevamente pues dejamos el cerebro como para que podamos ubicarnos mejor en qué sentido está el sistema que estamos observando, ¿sí? Entonces recordemos que el sistema nervioso periférico es solamente estos nervios amarillos que vemos. Sin embargo, pues es importante que podamos hacer como un acercamiento a la médula. Entonces tenemos la médula espinal y como observamos aquí tenemos unas como unas raíces que están adheridas al... En esta vista del sistema nervioso periférico, con el fin de que nos demos una idea de la vista anterior, es decir, de frente, pues dejé acá el cerebro y los ojos como para ubicarnos un poco. Es importante que sepamos que el sistema nervioso periférico es la parte del sistema nervioso que está formada por nervios y ganglios situados fuera del encéfalo y la médula espinal. En este punto es importante que nosotros comprendamos que los nervios contienen fibras nerviosas que conducen información hacia el sistema nervioso central, que es lo que llamamos aferente, o desde el sistema nervioso central, que es lo que llamamos eferente. Recordemos que el sistema nervioso central está compuesto por cerebro y médula espinal. Entonces, las fibras eferentes, es decir, desde el sistema nervioso central hacia afuera, las eferentes van a participar en las funciones motoras, como la contracción de los músculos o la secreción de las glándulas. Y las fibras aferentes, es decir, hacia el sistema nervioso central, hacia el sistema nervioso central, van a transmitir esos estímulos sensoriales desde la piel, las membranas mucosas y estructuras profundas, de acuerdo a Wassman 2011. De otra forma, para Diermeyer 2017, él explica que los nervios son haces de fibras nerviosas y que los nervios se van a encargar de transmitir información. Entonces, los nervios aferentes van a llevar información sensorial hacia el sistema nervioso central. Entonces, los nervios van a llevar información hacia el sistema nervioso central. Y los nervios eferentes van a transportar información desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores, es decir, desde el sistema nervioso central hacia los músculos o hacia otras partes del cuerpo. Los nervios que transportan las señales dolorosas son aferentes, porque, por ejemplo, se recibe un dolor en el brazo, ¿verdad? Entonces, estos nervios van a llevar la información hacia el sistema nervioso central y este sería aferente y sería una información de tipo sensitivo, por ejemplo. También existen nervios mixtos que van a transportar ambos tipos de información. También se habla de ganglios asociados y los ganglios van a ser esos grupos de células nerviosas que están fuera del sistema nervioso central. También son estructuras del sistema nervioso periférico que sirven de puente entre otros nervios y otras estructuras nerviosas. Están conformados por un conjunto de células y cuerpos nerviosos. Por ejemplo, aquí tenemos un ganglio y es del nervio vago, ¿sí? Como observamos, es como un grupo, como un conjunto, se ve un poquitico más abultadito, y eso significa que son esos cuerpos neuronales sensitivos que se van a encargar de llevar la información. En este ejemplo del ganglio del nervio vago, se va a encargar de llevar una sensibilidad visceral general a las mucosas de la faringe y la laringe, varoreceptores y quimiorreceptores del arco de la aorta, así como a las vísceras del tórax y el abdomen. Va a haber también una sensibilidad especial en el gusto desde los epiglotis. Entonces, estos ganglios permiten llevar información, se cruza varias información de diferentes partes. Otro ganglio que se ve aquí, este sería el ganglio del trigémino, ¿sí? Y este se va a encargar de llevar información sensitiva desde la frente y la cara, senos paranasales, cavidad nasal y bucal y 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, estos ganglios, que son un conjunto de células donde van a llevar mayor información, donde hay unas células ahí llevando diferente información, ahí como que se cruza y permite que por medio de esta se puedan realizar mayores respuestas. Los ganglios también se clasifican en espinales y en sensitivos.
Cuando hablamos de espinales, nos referimos a ganglios espinales sensitivos, ya colocamos los ejemplos, y en los espinales hacemos referencia a los ganglios de las raíces dorsales, que son un grupo de nódulos situados en las raíces dorsales o posteriores de los nervios espinales, y se alojan los cuerpos de las neuronas de la vía aferente del sistema nervioso. Sería pues otra vista que podríamos tener, este sería el nervio coclear, y aquí podríamos observar el ganglio coclear. Este sería un ganglio, es un ejemplo de la parte espinal. Continuando con los ejemplos de los ganglios, aquí en la parte de abajo podemos evidenciar todos estos abultamientos, van a ser ganglios, ¿sí? Por ejemplo, este es el ganglio sensitivo del nervio coxígeo. Está situado justo medial. Este ganglio contiene los cuerpos neuronales de los aferentes sensitivos somáticos, que van a conducir la información hacia la médula espinal. Desde la piel de la zona del coxis, desde la piel, va a dar esa información sensitiva que va a llegar al sistema nervioso central, la médula espinal. Y como observamos, aquí tenemos como unas raíces que están adheridas a la médula espinal. Y pues aquí es donde ellos se pueden pues conectar con el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, también se pueden evidenciar claramente estos ganglios, que recordemos que son estos conjuntos de células neuronales, ¿sí? Por ejemplo, este ganglio es un ganglio sensitivo del nervio torácico, ¿sí? Aquí también vemos otro, igual corresponde al nervio sensitivo torácico. Aquí, este sería un ganglio del nervio lumbar, también sensitivo y sensitivo, ¿sí? Entonces nos permite ver un poco más de cerca estos ganglios y cómo pues están las raíces de los nervios adheridas a la médula espinal. Por medio de este es que llevan la información, ya sea aferente o eferente, donde procesan pues esta información con la médula espinal. Aquí tenemos otro ganglio que sería cervical. Subiendo, aquí tendríamos otro ganglio también sensitivo, también cervical, ¿sí? Si lo vemos de la parte anterior, podemos observar de igual forma que está pues adherido a todo pues, la médula espinal, ¿sí? Vamos a nuestro sistema nervioso periférico y vamos a enfocarnos en los nervios espinales. Recordemos que son 31 pares de nervios espinales. Entonces, vamos a ir primero. Estos serían lo que se ven rosados, los nervios espinales, y vamos a estar revisando cada uno de ellos. Tenemos en la primera parte los 8 pares de nervios cervicales, que son estos que observamos acá. Y después de ello tenemos los nervios torácicos, que sería toda esta parte que evidenciamos acá. Estos corresponderían a los nervios torácicos o dorsales, y son 12 pares de nervios. Vamos a ir ahora a los 5 pares de nervios lumbares. Que serían estos que observamos acá en función. Estos corresponderían a los 5 pares de nervios lumbares. Y tenemos a los nervios sacros, que serían estos que observamos acá. Que también están compuestos por 5 pares de nervios. Y finalmente tenemos el último par de los nervios coxígeos. Y estos pues serían todos nuestros nervios espinales. Tenemos el primer grupo de los 8 nervios cervicales, que se originan de los segmentos cervicales de la médula espinal y, excepto en el último par, salen de la columna vertebral por encima de la vértebra que les corresponde. Los ramos anteriores de los 4 superiores a ambos lados se unen para formar el plexo cervical. Y los 4 inferiores, junto con el ramo anterior del primer nervio torácico, forman el plexo. Los nervios cervicales, que son 8 pares, van a estar relacionados con impulsos sensoriales y podrían inervar en la piel áreas como el cuello, la oreja, parte trasera de la cabeza y el hombro. Adicionalmente a esto, también podrían inervar en el plexo braquial. Y también podrían tener algunas funciones en la superficie superior de la cabeza y de los hombros. Aquí en el video pues mostramos algunos de los músculos que podrían inervar.
los nervios torácicos, que son los 12 pares de nervios espinales que se originan de los segmentos torácicos de la médula espinal, de manera que cada par sale de la columna vertebral por debajo de la vértebra del número correspondiente, inervan la pared del tórax y la parte superior del abdomen. Nervios torácicos, como sabemos, son 12 nervios. También van a estar relacionados hacia los ganglios paravertebrales, que forman parte del sistema nervioso autónomo, que pues más que todo es como esa inervación hacia los órganos, vísceras y demás, que pues nosotros no controlamos, por así decirlo, no controlamos el sistema autónomo, nosotros no enviamos las instrucciones intencionalmente, ¿sí? Estos nervios torácicos van a estar implicados en las funciones de órganos y glándulas en la cabeza, el cuello, en el tórax y en el abdomen. Hay varias divisiones pues en los nervios torácicos y estos serían pues los nervios torácicos. Estos pueden llegar a lugares como el romboide, el trapecio. Sí, sería parte del trapecio. Y alcanza la piel también a los lados del proceso espinoso. También pueden llegar a algunos filamentos que lleguen pues hasta la piel. Y estos serían pues algunos en términos generales, porque pues al tener 12 pares de nervios pues va a realizar distintas funciones. Corresponde a los nervios lumbares. Estos son los 5 pares de los nervios lumbares que se originan de los segmentos lumbares de la médula espinal, de manera que cada par sale de la columna vertebral por debajo de la vértebra del número correspondiente. Los ramos anteriores de estos nervios participan en la formación del plexo lumbosacro. Nervios lumbares o espinales son 5 pares. Estos se dividen en una división anterior y en una división posterior. En la división anterior, este se va a comunicar sobre todo con el tronco simpático, que es este que se ve de color rosado. Y este como tal es una cadena larga de ganglios. Y hay una a cada lado de la columna vertebral que se va a extender desde el cráneo hasta el coxis. Desde el cráneo hasta acá, hasta el coxis, como lo observamos aquí. Y en la división posterior va a haber una inervación en los músculos erectores de la columna, que podría ser este que estamos observando aquí, que es el músculo erector de la columna de la parte derecha. Tenemos así, de esta forma. Este está constituido por 3 músculos y estos músculos son el espinoso, el logismo y el iliocostal. Y como tal, pues va a estar inervando este músculo erector de la columna. Estos, pues como para algunos ejemplos de sus funciones, porque tiene muchísimas más inervaciones en otros músculos, como puede ser el músculo cuadrado lumbar, el músculo iliopsoas, el músculo glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata, gemelo inferior, cuadrado femoral, tibial, entre otros. En el siguiente grupo tenemos los nervios sacros, que son los 5 pares de los nervios que se originan de los segmentos sacros de la médula espinal. Los ramos anteriores de los 4 primeros pares participan en la formación del plexo sacro. En los nervios sacrales son 5 pares y estos van a trabajar en áreas como las caderas, las pantorrillas, las piernas y los pies. Por eso aquí mostramos pues uno de los músculos. Por ejemplo, el músculo recto femoral, que tiene pues una inervación femoral de estos nervios sacrales. Y también este va a tener fibras tanto aferentes como eferentes, es decir, va a tener aferencia tanto en la parte sensitiva como motora, y va a tener relación en fibras parasimpáticas, cuyos potenciales eléctricos van a trabajar en el colon, en el recto, y aquí colocamos el ejemplo de la vejiga. En la parte parasimpática están los nervios explánicos pélvicos, fibras aferentes viscerales. Son las que pues también van a estar trabajando acá. Y pues este va a llevar información aferente como eferente, llevan tanto información sensorial al sistema nervioso central como órdenes motoras a otros órganos. Tendríamos los nervios coxigeos. Este par de nervios coxigeos que parten del segmento coxigeo de la médula espinal contribuye al plexo coxigeo con el quinto nervio sacro y una comunicación desde el cuarto nervio sacro. El plexo da lugar al nervio anocoxigeo.
Bien, en cuanto a el nervio número 31 del nervio coxígeo, este tiene sus ramificaciones, llegan principalmente a la piel sobre la parte trasera del coxis. Que podría ser un poco esta parte de acá, ¿sí? Que llegaría pues la información a la piel sobre la parte trasera del coxis. Como ya hemos visto, los nervios espinales son tanto aferentes como eferentes, es decir, son sensitivos como motores, y ellos cumplen una doble función. Ambos son fundamentales para el correcto funcionamiento del cuerpo. Por una parte, los nervios espinales van a recoger la información de los órganos, glándulas o músculos con los que están conectados y los van a transmitir al sistema nervioso central. El sistema nervioso central, compuesto por cerebro y médula espinal. De esta manera, el cerebro puede procesar todos estos datos y elaborar una respuesta adecuada. Y, por otro lado, los mismos nervios espinales se van a encargar de llevar la respuesta elaborada del sistema nervioso central hacia los órganos efectores, de una manera que podamos reaccionar y desenvolvernos correctamente frente a nuestro entorno. En cuanto a los nervios craneales, allí sí vamos a encontrar unas, como lo vimos, unos van a ser sensitivos, otros van a ser motores y algunos van a ser mixtos. Y pues desde esta pista nos permite ver un poco pues estas divisiones, ¿sí? De algunos nervios craneales, que son 8, de los nervios torácicos, que son 12, de los nervios lumbares, y también de los nervios sacrales, ¿sí? Que nos permiten darnos una pequeña idea de cómo podrían estar estos divididos en el cuerpo. Y también el sistema nervioso periférico. En cuanto a los 12 pares craneales, aquí observamos los 12 pares craneales y vamos a verlos uno a uno, desde una vista posterior, una vista lateral derecha y la vista anterior. Los nervios craneales son los 12 pares de nervios que están conectados con el encéfalo. Incluye diferentes nervios. Estos 12 pares craneales nacen en el encéfalo y lo atraviesan. Como lo observamos acá. Los nervios craneales atraviesan los orificios del cráneo. Como lo observamos acá. Los nervios craneales atraviesan los orificios del cráneo. Incluye los nervios olfatorios, primero, que es el que tenemos aquí seleccionado, el nervio olfatorio. El nervio olfatorio es un nervio sensitivo y su principal función es transmitir los estímulos olfativos desde la nariz hasta el cerebro. El nervio óptico derecho, nervio óptico izquierdo, el par de nervios ópticos son nervios sensitivos y las principales funciones serían detectar la luz que entra y la imagen que se muestra en la retina para realizar esa transmisión hacia la corteza cerebral. Además de esto, junto con el nervio oculomotor, participan para cambiar el tamaño de la pupila. La disfunción del nervio óptico puede derivar en una pérdida parcial o total de la visión. El nervio oculomotor derecho e izquierdo
nervio patético o troclear. El nervio oculomotor es un nervio motor y se va a encargar de controlar el movimiento ocular. También es responsable del tamaño de la pupila y tiene funciones tanto somáticas, es decir, voluntarias, que estaría relacionada con la elevación del párpado superior, la coordinación de los músculos oculares que median el seguimiento visual y la fijación de la mirada. Y también tiene funciones autónomas de tipo parasimpáticas, es decir, esas funciones que nosotros no controlamos, no las hacemos voluntarias, son estas funciones involuntarias. En este caso, como el de constreñir la pupila y la contracción de la curvatura del cristalino. El nervio troclear o patético, sus funciones son motoras y se va a encargar, junto con el músculo oblicuo superior del ojo, pueden participar en la rotación del mismo y que lo separe del globo ocular. En compañía con el nervio oculomotor y el nervio motor ocular, ellos participan en el movimiento del ojo y, por ejemplo, alguna disfunción en él podría ocasionar una desviación ocular. Nervio trigémino. Desde una vista lateral, anterior y posterior. El nervio trigémino es uno de los más grandes de los pares craneales, como lo observamos anteriormente, y realiza funciones tanto sensitivas como motoras. Se encarga de llevar toda la información sensitiva de la cara, la transmite a los músculos masticatorios, tensa el tímpano y el velo del paladar y recoge pues toda la información sensorial de la cara y las mucosas. Va sobre todo a encargarse de esa información sensorial que va a conducir al tacto, al dolor y la temperatura. Nervio abducens o nervio motor ocular externo. La vista anterior y posterior. El nervio abducens es un nervio motor y se encarga de transmitir los estímulos al músculo recto externo del ojo. De igual forma, va a permitir que el ojo se pueda mover hacia el lado contrario de donde tenemos nuestra nariz. El nervio facial El nervio facial conduce sensaciones gustativas desde los 2 tercios anteriores de la lengua y sensibilidad general desde partes del oído externo y conducto auditivo externo. Motor inerva los músculos estapedio, vientre posterior del digástrico y estiloideo, todos los músculos faciales. El nervio facial tiene funciones mixtas, sensitivas y motoras, y sus principales funciones podrían ser que envía señales a las glándulas salivales y lagrimales, recoge información del gusto a través de la lengua y envía órdenes a los músculos de la cara para crear expresiones faciales. Nervio vestibulo-coclear. El nervio vestíbulo-coclear es un nervio sensitivo y algunas de sus funciones son mantener el equilibrio, la orientación en el espacio y se encarga de las funciones auditivas. Nervio glosofaringeo. Nervio glosofaringeo es de parte de nervios de funciones mixtas, sensitivas y motoras, reside en la lengua y en la faringe y se va a encargar de recibir la información de las papilas gustativas y la información sensitiva de la faringe. Va a encargarse de llevar órdenes a las glándulas salivales y a diversos músculos del cuello que facilitan la deglución. Algunas alteraciones en este nervio podrían implicar alteraciones del gusto y ausencia. Nervio vago.
El par de nervios vagos realizan funciones sensitivas y motores. Este está ubicado en el bulbo raquídeo y va a inervar órganos como el esófago, la faringe, la laringe, los bronquios, la tráquea, el corazón, el estómago y el hígado. Para mencionar algunas funciones, se va a encargar de mandar y transmitir señales al sistema nervioso autónomo, pudiendo ayudar a la regulación de nuestra activación e incluso a controlar los niveles de estrés. Nervio accesorio, nervio espinal accesorio. El nervio accesorio es de funciones motoras. Este inerva el músculo esternocleidomastoideo y este le permite la rotación tanto de la cabeza como de los hombros. Nervio hipogloso. El par de nervios hipoglosos tiene funciones motoras y se va a encargar de intervenir en la musculatura de la lengua y en la acción de tragar. Bien, hasta aquí sería el video del sistema nervioso periférico. Muchas gracias por su atención.